Buenas noches a todas las personas que se incorporan a este live. Bienvenidos a todos. Esperemos que nuestros seguidores se conecten para dar inicio a este conversatorio del día de hoy, en el cual, buenas noches Maxuli, un placer en saludarte. Qué bueno que nos acompañas hoy aquí en este live. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que se incorporan a esta transmisión. Buenas noches, Maylenis. Un abrazo. Un gusto de saludarles a todos. Vamos a esperar, creo que ya todavía nuestro invitado no ha hecho ingreso. Ah, sí, ya me envió la solicitud para que me conecte con él, al doctor Brea. Un momentito. Envié la invitación al doctor Adolfo Brea para que se una a este en vivo. Buenas noches, doctor Brea, Adolfo Brea, bienvenido a este encuentro conmigo el día de hoy, 19 de octubre. Un placer y un honor tenerlo con nosotros. Buenas noches, es un placer poder hablar con ustedes hoy acerca de un tema tan interesante como es algunas controversias y algunos puntos, por decirlo, candentes de la ética médica en este siglo XXI. Bueno, gracias, Adolfo. Voy antes de dar inicio al live que habla sobre lo que Adolfo dijo de las controversias relacionadas con la ética médica en el siglo XXI y que no solo se han presentado en el siglo XXI, sino desde el siglo XX, pero que cada día cobran más importancia este tema. Antes de iniciar el live, le voy a solicitarle a todos ustedes que tengan a bien dejar sus comentarios y sus preguntas en el icono de la interrogación que está en la parte inferior de su cuenta, de tal manera que tanto el doctor Lorea como yo podamos ir dando respuestas oportunas a sus inquietudes. Gracias, Lorimar Lugo, por unirte con nosotros también. Antes de iniciar, voy a leer el currículum vitae del doctor Brea, quien es egresado de la Universidad del Zulia como médico cirujano en el año 2000 y luego hizo el posgrado de cirugía general en el año 2008 en la misma Universidad del Zulia, en la muy ilustre Universidad del Zulia. En el año 2016 decide emigrar a Chile, donde después de cubrir con todos los requisitos, exámenes para ejercer en todo el territorio chileno la loable labor de médico, pues lo logró. Y además es miembro titular de la Sociedad de Médicos de Chile, miembro titular del Colegio Americano de Cirujanos, miembro de la Sociedad Hispanoamericana de Cirujanos de Hernia y Pared Abdominal, profesor de neuroanatomía, se desempeñó como profesor de neuroanatomía en la Universidad del Zulia y como profesor de anatomía en la Universidad Mayor de la ciudad de Temuco, además de un posgrado que hizo en la Pontificia Universidad Católica de Chile sobre laparoscopia y de pared abdominal, hernia y pared abdominal. Bienvenido, doctor Brea. Gracias a todas las personas que se están uniendo. Hablar de la bioética, yo creo que es necesario antes de iniciar este tema decir que la ética es parte de la ética. Podríamos decir que la bioética es la ética aplicada a las ciencias de la vida. Y como todos saben, la ética habla de los valores que regulan o buscan regular la actuación de los seres humanos en sociedad. Así, doctor Brea, que me encantaría que, como son muchos los temas que tenemos que abordar, nos diese una visión general de lo que para usted es bioética y cómo ella se concreta
de diversas formas en la práctica médica cotidiana, para luego ir abordando temas concretos y temas específicos al mismo. Bueno, ya como usted bien dijo, la bioética como especialidad de la filosofía y de la teología incluso, por considerarse, por ejemplo, una subespecialidad de un área de la teología que se llama teología moral, y de la filosofía también, se encarga del estudio de todas aquellas circunstancias y condiciones en las que, en mi caso como médico, la vida humana está como centro del fenómeno que ocurre en el acto médico. Ahora bien, la bioética siempre ha existido desde la antigüedad, ya por lo menos eh, en la época de los babilonios, el famoso código de Hammurabi expresaba las penalidades a las que un médico debía ser expuesto si había algún desenlace negativo en la práctica de su arte médico o quirúrgico. Pero no es hasta Hipócrates en que el concepto de una ética profesional para hacer dentro del más alto estándar moral lo que él llamó la tecneia triqué, es decir, la técnica de curar, se establece como tal. Y esto es importante tenerlo presente porque muchas veces en las discusiones sobre temas éticos, en la práctica de la medicina, se reduce o se tiene una visión reduccionista de que las posturas de los que podemos tener una serie de posiciones pro vida o de posiciones contrarias a algunas prácticas médicas sean tachadas solamente de un basamento religioso. No es así. Como por ejemplo, Hipócrates, 500 años antes de Cristo, ya estaba en contra del aborto y de la eutanasia y no era cristiano, lo cual indica que son puntos que no, si bien pueden tener un fundamento religioso como toda moral humana, este, son puntos que son de sentido común, de ley natural. La ética es una rama de la filosofía que no necesariamente tiene que ser confesional para el hecho de ser moral y para el hecho de ser este, conducente a un buen vivir del ser humano como individuo y por ende de la sociedad en la que se desenvuelve, ¿no? Ya posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, con los famosos juicios de Nuremberg, se establece que el médico debe ceñirse a una serie de normas morales y procedimentales basadas en la moral para poder brindar una atención médica adecuada a sus pacientes. Y surge el famoso Código de Ética de Helsinki, que todavía está vigente, en el que se colocan alguna serie de normas mínimas para el respeto del paciente cuando es sometido a un acto médico, como confidencialidad, honestidad en el diagnóstico, respeto a su autonomía como ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la relación médico-paciente ha mutado a lo largo del tiempo de ser casi una relación paterno-filial en el que el médico era un señor todopoderoso, que decidía sobre la vida y la muerte de sus pacientes, a la de ser un experto, obviamente, pero que tiene que respetar conceptos como autonomía del paciente y para los que tenemos una visión bioética pro vida,
la sacralidad de la vida y la unicidad de la vida, no como de que es una sola cosa, sino de que es única, de que es irrepetible, de que no hay más vidas en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es algo fundamental, porque cirujano es cualquiera, o sea, cualquier persona que cumpla un mínimo de entrenamiento técnico y académico puede ser cirujano. Ahora, ser un buen cirujano implica muchas cosas más que solamente saber cómo escoger una técnica quirúrgica o cómo desarrollarla, ¿no? En, ¿cuáles serían los dilemas éticos que se le presentan a un médico hoy en día, según Mm, tu experiencia? Mire, también depende de la especialidad que uno ejerza, ¿no? No es lo mismo en los dilemas éticos que se le ofrecen a un médico que trabaja en una unidad de cuidado intensivo, a un médico que hace cirugía, como es mi caso, cirugía abdominal y laparoscópica avanzada, o a un pediatra o a un psiquiatra, por ejemplo. Pero de forma, como se diría en latín, in genere, es decir, de forma global, yo pienso que todos los dilemas éticos se reducen a cuatro cosas. Uno, al respeto de la santidad de la vida, es decir, de que la vida por el hecho de ser ella misma vida es sagrada, es única, es irrepetible, no es un valor negociable. Dos, a darle al paciente el respeto que como ser humano se merece, sobre todo en una condición doliente. Tres, al tener la mayor honestidad intelectual de decirle al paciente, mire, si yo no estoy en capacidad de poder resolver un problema como usted tiene, vamos pues a buscar el concurso de otros colegas y de capaces que junto conmigo podamos resolverlo. Y tercero, y por último, perdón, a lograr que el paciente se sienta respetado como ser humano y no simplemente como una persona que tiene un cáncer, en mi caso, que es la cirugía digestiva, un cáncer de páncreas o cálculos en la vesícula o una hernia de periabdominal, etcétera, 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 ¿no? Ok. Y en este Sabiendo, caso, ajá, sabiendo, 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 perdón, sabiendo que esa vida humana comienza, y eso no es un argumento filosófico, eso no es un argumento teológico, desde el mismo momento de la concepción. O sea, desde el mismo momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, es un ser humano. A que es un ser humano que va a pasar por una serie de fases de desarrollo evolutivas hasta tener un bebé, es otra historia, pero es un ser humano. Es decir, Beethoven era tan Beethoven cuando estaba en el vientre de su madre como cuando compuso la novena sinfonía. Era el mismo Beethoven. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo y de la vida fue cambiando y fue evolucionando, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y es por eso que las personas que, sin ánimo de controversia, justifican algunas prácticas como el aborto, la eutanasia, etcétera, lo tienen muy fácil desde el punto de vista moral, porque para ellos un embrión no es un ser humano, es una célula, es un grupo de células, o para ellos un paciente terminal con un cáncer que está ya más allá de cualquier tipo de alcance terapéutico, o una persona con una demencia avanzada que ya prácticamente lo único que hace es comer y tomar agua y más nada, pues no son personas, porque lo primero que una persona necesita
para no tener una cultura de la vida, como la llamaría Juan Pablo II, es cosificar al otro. Es decir, si para mí un embrión no es un ser humano, sino un grupo de células, me da lo mismo matar un embrión que matar una cucaracha, por ejemplo, ¿no? Y por eso es que fenómenos históricos tan aberrantes como el Holocausto, no solamente judío, sino como el Holocausto judío, el genocidio armenio, los 50 millones de muertos en la China de Mao, etcétera, ocurrieron. ¿Por qué? Porque cuando uno no ve en el otro a un ser humano con una dignidad intrínseca por el simple hecho de serlo, pues pasan las cosas que pasan, ¿no? En esta tarde veía una conferencia sobre lo que había sucedido en, en lo que es todo de Varsovia, si no me equivoco, sobre una médico muy creyente judía que tuvo que hacer actos que ella jamás hubiese querido realizar. Claro, claro, claro. Usted se refiere seguramente al famoso caso que de hecho es un caso de estudio en la ética médica, el caso de la doctora Gisela Perl. La doctora Perl era una de las ginecobstetras más reputadas de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Vivía en Hungría con su familia, que eran todos de fe judaica. Y bueno, pues nada, llegan a Auschwitz. Junto al llegar a Auschwitz muere toda su familia, su esposo, que también era médico, sus dos hijos, sus padres, sus abuelos, y solamente sobrevive ella. Y, y como colmo de males, le toca ser asistente médico del doctor Josef Mengele, que no, que eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? De la ética médica. Nosotros solemos pensar, y eso lo dijo Hannah Arendt muy brillantemente en su libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Este, Solemos pensar en estos monstruos de la humanidad como Hitler, Stalin, Pol Pot, etcétera. Y Einstein y Hannah Arendt le pregunta en una audiencia a sus alumnos en la universidad, ella después fue profesora en en Estados Unidos, ¿qué creen ustedes que es, eh, si ustedes tuvieran que escoger entre, o mejor dicho, ¿qué creen ustedes que es peor, ser Hitler o ser Eichmann? Y Eichmann directamente no mató a nadie, era trabajaba en oficina, era un trabajador de oficina, por decirlo de una manera, pero fue el arquitecto de la solución final desde un escritorio, ¿no? Entonces todo el mundo no se quedó perplejo con la pregunta y dijo, ella le respondió, yo le tengo más miedo a un Eichmann que a un Hitler, por una razón muy sencilla, porque todos nosotros podemos ser un Eichmann, todos nosotros podemos ser eh, genocidas de escritorio. ¿Me doy a entender? Sí, perfectamente, perfectamente, ¿Entiende? perfectamente. Entonces, en el caso de la doctora Pearl, tanto en la ética judía, en la bioética judía, como en la bioética cristiana, en la práctica de la medicina, el aborto es algo absolutamente eh, inco- eh, intolerable. Y dentro de los campos de concentraciones alemanes existía la norma de que si una prisionera salía embarazada, era inmediatamente asesinada ella y el bebé, ¿entiendes? Y la doctora Pearl era absolutamente provida, como lo soy yo, lo cual ya denota que el hecho de ser provida y de creer en la santidad de la vida y en la unicidad de la vida y de que la vida humana es un don de Dios y de que es única e irrepetible e inimitable, no es algo
católico, entre comillas, es algo humano, es algo de sentido común, de ley natural, como se diría en filosofía, este, le tocó hacer abortos porque si no hacía el aborto, mataban a la madre y al niño, ¿entiendes? Entonces, después de que termina la guerra, ella revalida sus estudios en Estados Unidos, se dedica otra vez a la ginecología y obstetricia, y cuando se jubila, se va a vivir a Israel y se dedicó a atender todos los partos que pudo atender gratuitamente, porque si bien un niño no puede reemplazar a otro, era como su forma de venganza con la historia, ¿no? De decir, mira, a mí me tocó hacer esto, pero ahora solamente doy vida y soy eh, una fuente de vida en las pacientes que atiendo y en las cosas y en las prácticas que hago, ¿no? Ética médica también, por ejemplo, puede ser el que yo, como cirujano, en mi caso puntual, no le informe a un paciente de las complicaciones potenciales de un tratamiento quirúrgico porque simplemente lo quiero hacer, porque fui a un congreso, lo vi la cirugía, vi un japonés por ahí haciendo esa técnica quirúrgica y yo la quiero hacer porque mi ego quirúrgico me lo demanda. No, eso no funciona así. ¿Entiende lo que le quiero decir? Perfectamente. ¿Eh? Y eso pasa mucho en algunas especialidades quirúrgicas cuyo nombre no voy a decir para no enemistarme con algunos colegas, ¿no? Este, van a un congreso, ven a un tipo que hizo una técnica laparoscópica X y al primero que pase enfrente de ellos sin atenderse a Dios y al diablo la hacen y eso tampoco es ético, eso es experimentación en humanos, o sea, me doy a entender lo que quiero decir, ¿no? Perfectamente, perfectamente, perfectamente. Y habla de su Entonces, coherencia además. ¿me entiende? O sea, usted hace la cirugía que tiene que hacer como la tiene que hacer, cuando la tiene que hacer y donde la tiene que hacer. ¿Sí? Ah, que esa técnica que usted le vio al japonés y que usted se la quiere hacer porque le gusta, este, está indicado hacerla, bueno, vaya y entrénese con el japonés y después regrese y hágasela al cristiano que le va a tocar operar a usted, ¿no? Otro tema controversial está vinculado con la clonación humana. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, desde el punto de vista técnico, por lo menos técnicamente hablando, o sea, si nos vamos a solamente la parte de laboratorio, la clonación es viable, es factible hacerla. Obviamente, clonar a un ser humano, ya eso desde los años 70, para los que les guste la lectura, que es una actividad que cada vez va más en detrimento en nuestra sociedad. Este, ya un escritor norteamericano llamado Ira Levin publicó un libro que se llamaba Los niños del Brasil. Mm, Este, hicieron una película en, inclusive. e incluso espectacular con Gregory Peck y Laurence Olivier, ¿no? Entonces, en el que un Mengele saca células de la sangre de Hitler y fertiliza 90 niñas rubias perfectas para hacer 90. Clonar, uno puede clonar una planta y va a ser una planta igual a la planta clonada de la que se origina, igual una oveja. Pero es que el ser humano tú no lo puedes clonar, porque tú puedes tener dos gemelos idénticos. Tú los puedes tener, pero a lo mejor uno resulta que termina siendo creyente y el otro es ateo. A lo mejor uno es heterosexual y el otro es homosexual. A lo mejor uno es, qué sé yo, del Real Madrid y el otro es del Barça, o el otro es vegetariano y el otro le gusta comer carne. Entonces, clonar un ser humano, o sea, Simón Bolívar, que no era médico, ni era un hombre científico, este, ya lo dijo de una forma bastante clara, ¿no? Que el conocimiento sin probidad es un azote. ¿Eh? Dios. En- entonces,
clonar seres humanos, mire, a mí me encantaría vivir en un mundo de Mozart y de Bach y donde no haya cantantes de reggaetón. O sea, a mí eso me fascinaría. Y en un mundo de Picassos y de Dalí, ¿no? Pero eso es lo que le quitaría la genialidad a Bach, o a Mozart, o a Picasso, o a Dalí. Porque entonces eh, sería algo tan común que ya que no, que no tendría sentido la vida, ¿no? Por aquí estás recibiendo algunos comentarios diciendo que eres de los míos, interesantísimo de parte de Maxuli, la doctora Maxuli González, que creo que fue tu profesora. En fin, Ella fue profesora mía en la Universidad de Zulia, sí, señor, sí. sí. Ok. Entonces, la gente cree que Leonardo fue genio y que no se Es que detuvo a fíjese, pensar cómo era la Santa Cena que fí- quería, que cuando vio la primera vez que la hizo, dijo, hay que hacerla de nuevo, porque eso no es lo que yo quiero. fíjese una cosa, clonar un ser humano, yo puedo clonar dos Adolfo Brea y tenerlos, o sea, hablando en términos estrictamente técnicos de laboratorio, ¿no? ¿Ok? De biología molecular. Yo creo que mi señora no soportaría eso. Si a veces con uno no me soporta, no me quiero imaginar con sería con dos, ¿no? Este, pero serían dos personas físicamente idénticas, pero dos personas que probablemente mentalmente serían distintas. Aún criándose en el mismo hogar. Aún criándose en el mismo hogar y en el mismo entorno. ¿Por qué? Porque el ser humano es único, el ser humano es, responde solamente a a todas los estímulos que tiene de su medio ambiente de una forma única. Ejemplo, a mí me fascina el frío, la nieve y la lluvia. Mi señora adora la playa, el sol y el calor. ¿Me entiendes? Entonces, las cosas son como son, pues. Y yo que soy gemela puedo dar fe de que a mi hermana y a mí, aunque no somos muy parecidas, nos gustan cosas muy distintas. Entonces, aún habiéndonos criado en el mismo hogar, de tal manera Claro. que, 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 que creo que podrían ser posibles, mas no comportarse de igual manera en función de la experiencia que cada uno la viva y además como la sienta, que es diferente también, ¿no? Ahora, Claro. en la experiencia ay, estoy tentada a tutearte, pero voy a Por, tutearte. por mí no hay problema. En la experiencia que Adolfo Federico, en la primera, cuando llegó a Chile, trabajó en un hospital intercultural. Es decir, había un ala que era medicina tradicional, si me explico mal me equivoco, si me explico mal me corrige, por favor, y un ala de medicina mapuche, relacionada con la etnia que aquí originaria de esta zona. ¿Podrías comentarnos cómo fue ese proceso de poder conciliar esa situación con tu práctica médica aquí? No, es que no hubo ningún conflicto. ¿Por qué Ok. razón? Porque el 90% de los pacientes de mi hospital en ese momento, ya yo no trabajo en ese hospital, ya yo trabajo en un hospital al norte de Chile, Ujú, eh, que no es intercultural, es un hospital convencional, por decirlo de una manera. ujú, Este, no había ningún conflicto. ¿Por qué razón? Porque el 90% de los pacientes que consultaban en el hospital donde yo trabajaba era mapuche o descendientes de mapuche, ¿no? ujú, Y una cosa es tener raíces ancestrales indígenas
Ujú. Como yo siempre lo digo, yo suelo ser medio Asperger en mis comentarios a veces, ¿no? Y yo digo, una cosa es tener raíces ancestrales indígenas o ser indígena y otra cosa es ser estúpido. Es decir, ¿qué significa eso? Ellos sabían muy bien a quién buscar para qué cosa. Es decir, si ellos tenían una apendicitis, me buscaban a mí, no iban a buscar a la machi. La machi es una especie de consejera espiritual, médico, no bruja en el sentido de la brujería, del encanto, del- de la, del, del conjuro o del embrujo, sino de una persona que tiene como la capacidad de conectar a un plano superior eh, existencial al que el común de los mortales no tenemos y comunicarse con otros seres y cosas así. Y si sabían que tenían una hernia, buscaban al cirujano. Y si sabían que tenían un infarto, buscaban al cardiólogo. O sea, tampoco la cosa era tan. Perdón, ¿para qué buscaban ellos a la machi? Sobre todo para trastornos psicosomáticos, por ejemplo, y yo me di cuenta de que eran muy buenas. O sea, ojalá alguno de los psiquiatras que yo he conocido en mi vida supiese resolver esos conflictos tan bien como lo hacían ellas, ¿no? Véalo tal vez como realismo mágico o gente que dentro de su cosmovisión le servía eso para resolver sus conflictos, cosas así, ¿no? Pero en mi hospital no se mezclaban en ambos sistemas médicos, simplemente estaban ahí y de hecho estábamos en edificios separados, o sea, y yo en los 4 años y medio que trabajé en ese hospital jamás fui al módulo de las machis, o sea, ni ellas fueron al mío, o sea, y no por ningún tipo de conflicto, sino porque cada quien trabajaba en su área, pues. Además, ellos le tenían mucho respeto a su área, porque no permitían que las personas tomaran fotografías. Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui me dijeron prohibido tomar fotografías aquí, esto es un sitio Sí, sí, sagrado sí, sí, y no sí, pueden sí, tomarlo. sí, porque para ellos el Lahuen, que es el término en mapuche que ellos usan, el Lahuen, que es el lugar donde se hace el proceso de sanación Ujú. del paciente, es un lugar sagrado, es un lugar donde los dioses o las energías se mueven. Yo creo que eso es algo que sería bueno que los médicos occidentales aprendiéramos en nuestros hospitales, ¿no? Este, no en vano, en la Edad Media los primeros hospitales como concepto de hospital estaban en las catedrales, ¿no? Al lado de las catedrales góticas, ¿no? Este, eh, y por eso el hospital más famoso de Francia hasta mediados del siglo XIX se llamaba Hotel Dieu, el Hostal de Dios. O Los sea, religios. el Hotel Dieu. Y en ese Hotel Dieu fue uno de los lugares donde se fundó prácticamente la cirugía como especialidad, ¿no? Entonces, eh, como reminiscencia de esa, y aún hoy, en países germanoparlantes como Alemania, Suiza, Austria, a las enfermeras se les llama Schwester, hermana, como reminiscencia de las monjas que se encargaban de la atención de los enfermos en esos hospitales, ¿no? Ya. ¿Cómo va anda la bioética en relación a los trasplantes de vivo a vivo? Mire, esa es una de las áreas en las que más claramente no límites, ¿no? Porque la bioética no es como la madrastra de la ciencia médica que te pone, o como la madre castradora que te dice hasta aquí puedes llegar y no vas a ir más adelante, ¿no? O sea, hay normas muy claras, por ejemplo, si yo voy a hacer un trasplante de riñón, por ejemplo, que es el ejemplo clásico, de vivo a vivo, este una de las
pautas fundamentales a la hora de hacer un trasplante. Yo no hago cirugía de trasplante, me encantaría, pero no lo hago, no he tenido la oportunidad de entrenarme en eso. Este, es que el donante no debe someterse a un riesgo proporcional mayor que al de la cirugía en sí. Es decir, si yo para sacarle un riñón a un individuo lo voy a poner en un riesgo de muerte, obviamente no es válido, no es ético, ¿no? No es eso, ¿no? Entonces, siempre se procura, por ejemplo, ¿cuáles son los trasplantes que se hacen actualmente de vivo a vivo con mayor frecuencia? Riñón, porque son órganos pares, hígado, porque dependiendo también de algunas consideraciones técnicas que no viene el caso considerar, yo puedo, por vía laparoscópica, hacer una hepatectomía, es el término técnico, o sea, quitar parte del hígado. Generalmente uno quita el lóbulo izquierdo del hígado, que es de menor tamaño que el lóbulo derecho, y ya con esa hepatectomía izquierda uno puede hacer un implante en el receptor y salvarle la vida, pero siempre va a haber limitaciones, como es el caso de corazón, por ejemplo, porque hay un solo corazón, no hay dos corazones. Este, hay también graves controversias éticas, por ejemplo, en trasplantes de otro tipo de tejido. Pero esencialmente, mire, la ética médica en el caso de los trasplantes es una de las áreas más claras, porque incluso cuando uno decide llevar a un paciente a mesa operatoria para hacer un trasplante de lo que sea, riñón, corazón, páncreas, intestino delgado, pulmón, etcétera, hoy por hoy todos los servicios de cirugía de trasplante y todas las organizaciones nacionales que se encargan de trasplante tienen sistemas algorítmicos, matemáticos, escalas de modelos, como la escala MELD, por ejemplo, MEELD, que se utiliza para trasplante de hígado, y que me dicen a mí quién necesita el implante. Y eso es lo bonito de la cirugía de trasplante. Si yo pudiese escoger un área de la cirugía en la cual subdesarrollarme, aquí en Chile no es posible porque no lo hay, pero no hay programas para entrenamiento en cirugía de trasplante. Si yo tuviese esa oportunidad, me encantaría. Primero porque es lo que está a la altura de mi ego, y segundo porque eh, le cambias la vida a la gente, literalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque uno puede a veces, por el simplemente hecho de ser humano, convertirse en juez. Y, por ejemplo, me llega un hígado y tengo a una señora de 60 años o de 65 años, madre ejemplar, esposa ejemplar, católica de misa diaria, confesión semanal, con 20 nietos, ¿verdad? Y con una cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune del hígado, en la que el propio hígado hace un proceso de cirrosis por alteraciones del metabolismo de la bilirrubina. Y tengo por otro lado a un paciente alcohólico, cocainómano, adicto a la pasta base, y que ha estado preso porque robó para poder comprar la droga. Si uno, como ser humano que es infalible que es, dice, ¿a quién le doy el hígado? Obviamente se lo doy a la abuela de la Caperucita Roja. ¿Me entiendes lo que le quiero decir, no? Y que el otro se fuña por drogadicto, por alcohólico, por malandro, por lo que sea. Sí, Y eso no es ético. ¿Por qué? Porque a los ojos de la ética médica, las dos vidas valen lo mismo. Ah, que uno sea un desgraciado y la otra sea una santa de altar, bueno, eso es otra historia. Y es por eso
para evitar esos dilemas éticos que las sociedades nacionales que hacen trasplante, los grupos profesionales que se dedican a eso, tienen modelos matemáticos, modelos algorítmicos absolutamente imparciales y que deciden a quién va el órgano. Punto. Y O sea, el nivel de error, vamos a decirlo. es mínimo, pero obviamente somos humanos, o sea, pero No, o sea, general, de esos algoritmos y de esos modelos matemáticos que tengan que puedan fallar, a eso me refiero. bueno, pero imagínense, pues se cayó WhatsApp mediodía hace una semana. O sea, ¿qué quiere que le diga? ¿No? O sea, todo puede pasar, o sea, pero obviamente, mire, la cirugía de trasplante es una de las áreas de mecanismo de relojería en la medicina. O sea, desde el minuto cero en que un médico intensivista diagnostica una muerte cerebral en una unidad de cuidado intensivo, se activa un mecanismo de relojería suiza que hace que en 6 horas ese hígado esté afuera y a más tardar en 8 horas ese hígado esté dentro de otra persona, porque tampoco tienes mucho tiempo que perder. Mientras más tiempo, menos probabilidades de éxito. Claro, claro, claro. Ya. La eutanasia. Pasémonos por la eutanasia. Implicaciones que tiene para quien la pide, implicaciones que tiene para el médico, implicaciones que tiene para la familia. Mire, el dolor humano, y no estoy hablando del dolor humano en cuanto a la sensación dolorosa de me duele, porque me golpeé el dedo chiquito del pie con la pata de la cama, o el dolor humano de cualquier tipo de dolencia crónica. Este, eh, Ahora comentamos, hacemos observación de ese comentario que está dejando una persona allí. No sé, este, no sé si quieres hacerlo de una vez. Dice, So ujú, Beautiful, Dios mío, usted sabe que este tema está en casa. A mi hijo le saqué de la lista de trasplantes de hígado porque, dirá usted, porque mi hijo tiene enfermedad que le obliga a tomar quimioterapia cada mes. ya. Bueno, hay que ver, o sea, obviamente uno no puede más que empatizar con la persona que está diciendo eso, pero desgraciadamente, esas son cosas que son muy técnicas y que si uno no tiene todos los elementos de juicio, uno no puede eh, emitir una opinión. Ejemplo, hay tumores hepáticos eh, cuyo tratamiento es el trasplante. Es decir, hay tumores de hígado malignos, agresivos, algunos tipos de hepatocarcinoma, en la que por más que yo opere y por más que yo dé quimio, la enfermedad va a volver y generalmente va a volver de una forma más agresiva y son pacientes que la única opción de vida que tienen es un trasplante hepático. Hay criterios para decidir quién va o no a un trasplante, pero no es que no te voy a trasplantar porque a mí me da la gana no trasplantarte, sino porque la disposición, la disponibilidad de órganos para trasplante no es suficiente. Desgraciadamente Chile no es un país, y hablo de Chile porque es el lugar donde yo vivo, Chile no es un país con una cultura del trasplante, ¿verdad? Y obviamente los pocos órganos que hay para trasplantar, si yo tengo un paciente con un problema oncológico activo, fíjese la palabra que estoy usando, y que está en quimioterapia, probablemente, y que necesite un trasplante, probablemente ese paciente no sea el mejor candidato para el trasplante. No solamente porque las posibilidades de éxito quirúrgico son pocas, sino porque simplemente él no va a poder resistir un trasplante.
¿entiendes? Entonces, entre dar un órgano a alguien que sé que no va a poder aprovecharlo y dar un órgano a alguien que sé que sí, obviamente la decisión es más que fácil, ¿no? aun cuando Este, sea dolorosa. ¿Y qué decisiones en la vida no son dolorosas? Muchísimas, muchísimas. Dígame usted. O sea, emigrar es doloroso, salir de la casa paterna es doloroso, ver que ya en un término más coloquial y más de broma, ver cómo el Real Madrid va perdiendo la liga para mí es doloroso. ¿Qué quiere que le diga? O sea, dolor hay en todo, ¿no? Por eso decimos que esto es un valle de lágrimas, como dice la oración de la Virgen, ¿no? De la salve. Eh, ajá. Entonces, pero de eso se trata la medicina, ¿no? De que sea menos valle de lágrimas de lo que ya de por sí es, ¿no? Ya, entonces continuemos con el punto de la eutanasia de la que estábamos hablando. Eh, Implicaciones para el enfermo, implicaciones para la familia, implicaciones para la medicina, para quien la trata, para el médico tratante. Mire, la eutanasia es un tema que se ha debatido en muchos países. Este, yo particularmente no estoy a favor de la eutanasia. Yo creo que la eutanasia es la negación absoluta de la eficacia de un servicio de salud para atender a sus pacientes más vulnerables, que son los pacientes que van a morir. ¿Por qué razón? Porque esto es como el cuento de matemos al mensajero y no le hagamos caso al mensaje, ¿no? Y retomando la figura histórica, esto es como Alejandro Magno cuando llegó a las puertas de Alejandría y ¿qué hizo? Rompió el nudo gordiano con su espada. Bueno, ya, o sea, esto yo no lo puedo resolver, matemos al paciente. Un país, un hospital, un sistema de salud que tiene buenos cuidados paliativos, que entendiendo como cuidado paliativo que el paciente no tenga dolor, pueda comer, pueda nutrirse, y eso no va a afectar el curso de su enfermedad, este, es lo que deberíamos procurar en todo país civilizado. Porque fíjese usted que yo le voy a hacer un comentario políticamente muy incorrecto, ¿no? Ujú, Este, Cuando nosotros vemos películas como, por ejemplo, eh, y voy a hablar de películas antiguas, ¿no? ujú, Pelotón, Platoon, o Pelotón, que ujú. se ven todas las escenas de la gente, de los escuadrones de Estados Unidos asesinando gente a diestra y siniestra en Vietnam con el napalm, o cuando vemos películas sobre el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, y 250.000 muertos en menos de 5 minutos por el estallido de una bomba. Y se nos horroriza la mente, ¿verdad? Esas vidas son tan sagradas como la vida del paciente que tiene un cáncer que se va a morir. ¿Entiende? Entonces, el hecho de la eutanasia, el concepto de dolor intolerable, el concepto de dolor insufrible, hoy por hoy la anestesiología ha avanzado tanto que con técnicas guiadas por imágenes yo puedo quitar el dolor. Como, por ejemplo, si yo tengo un cáncer de páncreas, yo puedo hacer este, bloqueos en los nervios del abdomen que llevan esa sensación dolorosa del páncreas y hacer que la persona no tenga dolor. Si yo tengo un paciente que tiene un cáncer de esófago, puedo colocarle una prótesis esofágica guiada por endoscopia y el paciente va a poder comer. Si yo tengo pacientes con problemas de dolor insoportable por metástasis a hueso
o metástasis a pulmón o metástasis a otros órganos, puedo y tengo los medios para tratar esos síntomas. La Ok, muerte nunca va a ser la solución del problema, porque aquí alguien si, dice, doctor Rea, la misma persona anterior, dice, so beautiful, si Dios nos da libre albedrío, si religiosamente Él nos permite creerle, seguirlo, amarlo, creo que yo como madre o a quien Dios le permitió tener este regalo, no sacrificaré sus pocos años en un hospital. mire, a veces, y perdonen por lo que voy a decir, ahí a quien habría que preguntarles al paciente y no a la madre. Pregúnteme, perdóneme que sea tan directo y a lo mejor tan descarnado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si todo el mundo pensara que la eutanasia es buena, nadie se hiciera trasplante, pues. O sea, si a mí me diagnostican una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal que me va a tener en diálisis 6, 7, 8, 10 años esperando un riñón, nada, me pego un tiro. Dice que el paciente es un niño. Entonces, con más razón tiene que respetar eso. Con más razón tiene que respetar eso. ¿Por qué razón? Porque a veces y muchas veces los familiares que abogan por la eutanasia de un paciente con Alzheimer o de un paciente pediátrico con cáncer, también están abogando por terminar el problema porque para ellos es una situación intolerable. Y ahí es donde la psicoterapia de ese grupo familiar es fundamental y es parte del tratamiento también. Para poder acompañar equilibradamente ese proceso, porque a veces Claro, decimos, claro. ay Dios mío, menos mal que se fue, ya dejó de sufrir, pero también dejamos de sufrir nosotros y entonces Mire, este es volvemos a lo mismo. Hipócrates, cuando redactó el juramento para sus alumnos de medicina, él escribió, no administraré a ningún paciente, así me lo pida, ninguna sustancia que produzca o acelere su muerte. Y estamos y está hablando vigente años todavía ese juramento hipocrático, porque cada vez que total, haya, que los médicos se total, gradúan, levantan su mano y lo totalmente, juran. totalmente. Así como también ese mismo juramento hipocrático dice que no introduciré a ninguna mujer ningún aparato en la vagina para impedir la concepción o el desarrollo de un niño. O sea, estamos hablando de que el concepto de santidad de la vida y de sacralidad de la vida no es un concepto confesionalmente religioso. Yo puedo ser confesionalmente religioso, pero no es un concepto de que hay que creer en Dios o en Alá o en Mahoma o en Krishna o en nada. Es un concepto de sentido común. ¿Por qué razón? Porque cuando abrimos la puertecita de decir, este no vale la pena que siga viviendo, Uy, perdón. ese era casualmente el término que usaban los nazis en su programa T4, que fue un programa a través del cual ellos asesinaron a 250.000 pacientes psiquiátricos en Alemania, en hospitales diseñados para eso, porque decían, es que son vidas que no vale la pena que vivan, son dignas que no, vidas que no son dignas de ser vividas. Y para mí, un médico que hace eso no tiene nada que envidiarle a Joseph Mengele en la rampa de Auschwitz diciendo quién va a la derecha y quién va a la izquierda, quién va a la cámara de gas o quién va al trabajo forzado. Yo puedo discutir con un paciente si decide o no operarse y no lo puedo obligar. Yo puedo discutir con un paciente que él me diga, oiga doctor, es que sabe qué, es que a mí este medicamento me da una gastritis terrible, ¿no habrá otro? Sí, bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Pero yo no voy a discutir con un paciente el que me diga, doctor, tengo cáncer de páncreas con metástasis a hígado y a pulmón, máteme. No, yo no.
Yo no. Yo Ni puedo tampoco darle alivio. recomendaría, ni tampoco recomendaría que fuera otro que usted sepa que sí lo hace. No, tampoco. Le diría, busque usted otra opinión. Por aquí tenemos un comentario que dice, si vivir sano es duro socioculturalmente, con toda la fe y el amor a Dios, ¿quién puede decir que es mejor y menos pecado dejarlo sufrir haciendo esta clase de experimentos? Pero es que a eso es a lo que vamos. La medicina paliativa no es dejar sufrir a nadie. La medicina paliativa es dar la mejor calidad de vida posible a un paciente que tiene una expectativa de vida reducida, sin dolor, sin hambre, sin sed, con las necesidades más básicas cubiertas, pero no empujándolo, no tirándolo a la muerte como hacían los espartanos que lanzaban a los bebés desde el monte Taigueto. No, Ni aún en eso el peor no. de los países donde hubiese la mayor pobreza. Y es que la vida vale menos porque yo vivo en un país del primer mundo y en un país del tercer mundo, o del cuarto mundo, o del quinto mundo. O sea, lo pregunto en función de las Hay, decisiones que hay, tuvieron que hay, hay, tomar algunas personas allá mire, en los campos de concentración. hay elementos, sí, pero esas son circunstancias que gracias a Dios no vuelven a ocurrir. Ojalá. Y acuérdese una cosa que es básica y es un principio básico del derecho civil inglés y norteamericano, que es la costumbre es lo que se hace ley. Por eso se llama derecho consuetudinario. Consuetudine en latín es costumbre. La costumbre es lo que se hace ley. ¿Entiende? Entonces, hay gente que piensa, por ejemplo, en el caso del aborto, yo tuve una violación, quedé embarazada, voy a abortar. Ok. El que aborte va a devolverle el que no fue violada. El que aborte va a hacer que el que la violó se muera. El que aborte va a hacer que su psiquis quede restaurada como que si no hubiese pasado nada. No, va a seguir igual y va a haber asesinado a un inocente que no tiene la culpa de eso. Mire, el concepto que usan algunos grupos feministas de que mi cuerpo es mío y yo decido qué hago con mi cuerpo es una falacia científica tan grande que yo se lo voy a explicar con un argumento muy sencillo. Un bebé tiene la mitad de sus cromosomas son de su padre y la otra mitad son de su madre. El embarazo es uno de los fenómenos inmunológicos más interesantes que hay en la medicina. ¿Por qué? Porque un embarazo es un trasplante. Porque usted está teniendo en su cuerpo la mitad de un organismo que no es suyo, que es genéticamente distinto al suyo. Y si su organismo se entera, por decirlo de una manera, de que usted tiene un bebé que tiene de sus 36 cromosomas, la mitad son de sus 46 cromosomas, la mitad son de su padre, lo mata, lo destruye, porque no es de usted. Entonces, Buenas noches, ese doctor bebé, Bustillo, un placer. entonces, ese bebé que está en su útero no es de usted, es parte de usted, pero no es de usted.
porque genéticamente, inmunológicamente, es diferente a usted. Y en este caso, no se puede hacer como Salomón, partir por la mitad a ese feto para que le dé la mitad al padre y la otra mitad ella decida qué va a hacer con él. Claro, porque es uno solo. Te está saludando el doctor Incluso, Bustillo. gracias, incluso hay en perinatología, que es la subespecialidad de la ginecobstetricia que se encarga del estudio de todas las enfermedades relacionadas al, al periodo del embarazo. Hay enfermedades en las que, por ejemplo, el hidrops fetalis, en el que los antígenos y anticuerpos de la sangre materna se enteran de que hay una sangre que está circulando que no es la sangre de ella, va y destruye la sangre del bebé, produce una hemólisis y el bebé muere. Esa muestra indica que ese bebé no es de usted, no es mi cuerpo, como que si fuera mi apéndice o como que si fuera mi vesícula biliar. No, es un ser vivo distinto a usted, absolutamente diferente a usted, que está en usted, que es parte de usted, pero no es de usted, no es usted. Veo cómo el concepto semántico cambia, ¿no? Y la reproducción asistida a nivel de la bioética. El problema que tienen las técnicas de reproducción asistida desde el punto de vista bioético es el siguiente, y ahí sí ya tocamos más un punto de vista teológico, moral que médico, ¿no? Okay. Eh, pero ciñéndonos estrictamente a la parte técnica del procedimiento, ¿verdad? Eh, para que una fertilización asistida tenga éxito, y a lo mejor estoy cometiendo un exabrupto porque no es una de mis áreas de experticia, yo no soy ginecólogo, Uh-huh. pero lo que indica la literatura es que se hace la fertilización de varios óvulos con varios espermatozoides y se hace la implanta, implantación de esos óvulos fecundados, que ya partiendo de un principio de que somos seres humanos, desde el mismo momento de la concepción son personas, ¿no? Entonces, muchos de esos óvulos y embriones terminan siendo abortados espontáneamente, generalmente, obviamente. Uh-huh. Este, en algunos casos ocurren embarazos múltiples asociados a ese tipo. Quedaste paralizado. Se me acabó la batería, voy a poner el Ok, cargador. un momentito. Ya el doctor Brea viene, fue que se le acabó la batería y va a colocarla de nuevo. Ya se encuentra con nosotros. Gracias a su Beautiful por las preguntas que ha formulado. Se le recuerda a todos ustedes que a los que están ingresando que pueden dejar sus comentarios y hacer sus opiniones, dejar sus opiniones por la el icono de la interrogación. Ya el doctor Brea está eh, arreglando, colocando la batería del teléfono para poder comunicarse nuevamente con nosotros por cuanto quedó sin batería. Así que leo el comentario de eh, saludos a Yanice Guerrera por estar con nosotros, al doctor Carlos Bustillo, a Andrés Lambert, a Masi Marchand, a Mili Tankate, a Diamante Venezolano Oficial, bueno, So Beautiful ha estado bastante activa en cuanto a las preguntas que nos ha formulado, con las opiniones que nos ha dado. Gracias a Guti, a el David EP, a David Gosper, ¿será? Bienvenido, David, enclaustrado. Además,
Gerardo Villalobos, que también ha estado presente, a Luciano Silva, a José 64, a Josh Kors, a Tibil Longus, a Rita Sebek, a la doctora Bea Mogollón, a Juan Briceño, a Benicia Penín, a Jesús, gracias sobrino por estar presente, a Internista al Día, también gracias, al doctor Adrúbal Alfonso, también presente, a Gunther Bosic, al doctor Juan Briceño, a Rosa Mar 19, a Soy Mayerlin León, a Mailenis, a Esther Rubio, gracias a todas, fieles seguidores, bueno, a Maxuli, gracias, 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 a DF, a De Fodor, a Maileni, a Aide Andrade, a Soy Gastropino, a Ricardo Soft, a Fotoblog, a Isara Ramírez Jiménez, a Gabriela Flores, a Elsa Onco, a Carlos Arritmia, a Charlie, a Bexi, a todos. Ya el doctor Brea va a entrar a la cuenta nuevamente, esperando que me llegue la solicitud de- de- para, para darle de nuevo el pase. Hemos hablado sobre las controversias en la bioética médica y hemos estado planteando varios casos, entre ellos el caso de la eutanasia. Allá ya el doctor Brea está de nuevo aquí y disculpen los imprevistos. Sucede en Instagram, sucede en las mejores familias. Bueno, aquí estamos, doctor Brea, de nuevo con ustedes. Aquí dice, ¿cómo ser humano, cómo pedirle aguante morfina con Sofran si de todos modos la morfina le lastimará su pulmón? Perdón, no entendí la pregunta, discúlpeme. No, es un comentario como madre, ¿cómo vivir sin culparme? Y dice, ¿cómo ser humano, cómo podría pedirle que aguante morfina con Sofran si de todos modos la morfina lastimará su pulmón? Es el caso del niño, de la mamá que tiene el niño con problemas de esa cáncer y que... Mire, desgraciadamente la medicina no es una ciencia exacta como puede ser la física o la química o las matemáticas. Es decir, eh, sonará paradójico lo que voy a decir, pero los médicos aprendemos con nuestros pacientes. Nosotros aprendemos a responder esas interrogantes a las que a veces no tenemos respuesta durante la misma práctica médica. Pero como le digo a la señora que no conozco, la muerte nunca es la respuesta. Es decir, el acabar con la vida de un ser humano nunca es la solución adecuada para un problema médico que indefectiblemente va a llevar a la muerte. Le voy a poner un ejemplo. Stephen Hawking tuvo diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad mortal. En promedio, las personas con esa condición médica viven 2 años máximo. Él pudo haber pedido eutanasia justo al momento de tener su diagnóstico, al no tener certeza de que íbamos a vivir. ¿Cómo sería hoy el mundo de la física si se nos hubiese privado de un Stephen Hawking? Al punto que el premio Nobel de Física del año pasado fue
por los trabajos de Stephen Hawking, que si hubiese estado vivo, se lo hubiesen dado a él también. Entonces, la, la vida es un valor no negociable. Y nuestra función como médicos es preservar la vida desde el momento mismo de la concepción hasta el de la muerte natural, bajo las circunstancias que sean, empleando los tratamientos que haya necesidad de emplear para que el paciente no tenga dolor. Había un cirujano francés que yo admiro mucho, el doctor René Lerich, que es considerado uno de los padres de la moderna cirugía vascular, que él decía, los cirujanos podemos curar a veces, aliviar generalmente, pero consolar siempre. Entonces, esa es la función. Para mí, como médico, es más fácil decirle, oye, ¿sabe qué? Su hijo tiene una enfermedad terminal, vamos a proceder a la eutanasia y se acabó el problema. No, el problema no se acabó porque va a venir otro paciente con esa misma enfermedad, porque él no va a ser el único caso con esa enfermedad. Y porque una medicina que no es humana, que no respeta la santidad de la vida humana, que no entiende el valor intrínseco de un ser humano por el simple hecho de ser humano, no vale la pena ser ejercida. Las circunstancias de dolor intolerable, de angustia existencial, que pueden ser insuperables para algunos pacientes, pueden ser tratadas con cuidados paliativos de calidad, con redes de apoyo de calidad, pero eso implica no solamente una inversión de recursos económicos en salud, sino también una inversión de valores a la hora de atender a un paciente. No sé si me doy a entender. ¿Cree usted en los milagros? Yo creo que hay circunstancias en las que la ciencia médica no tiene respuesta y yo como persona que soy creyente sí creo que Dios puede, porque ¿qué es un milagro? Tenemos que partir de la definición de un milagro. Un milagro es un evento sobrenatural que viola las leyes de la naturaleza. ¿Eh? Un muerto de 4 días que resucita, o una mujer que sin tener contacto con un hombre queda embarazada. ¿Eh? María, Entonces, Lázaro. María, Lázaro, etcétera, ¿no? Ahora, yo creo que Dios hace milagros mucho más sutiles en los hospitales todos los días, menos tipo 10 mandamientos con la película y el mar rojo separándose y tal, y Charlton Heston con las 2 tablas de la ley, ¿no? En la mano, ¿no? Este, eh, milagros ocurren todos los días en los hospitales. Una cirugía de trasplante que funciona es un milagro. Una cirugía ortopédica correctiva para una malformación, para que un niño pueda volver a jugar, algo tan simple como jugar fútbol, es un milagro. Einstein decía que uno puede ver la vida solamente desde 2 puntos de vista: creer que todo es un milagro, creer que nada es un milagro. ¿Eh? Entonces, milagros de altar, como para canonizar que alguien pueda ser elevado a la gloria de los altares, sí, yo creo que pueden ocurrir. Yo no baso mi práctica médica en milagros, yo lo baso en estadística y en datos objetivos, ¿no? Porque jamás se me ocurriría decirle a un paciente, bueno, mire, usted tiene un cáncer de colon con metástasis a hígado, hágale una novena a Santa Rita para que se le quite el cáncer, ¿no? No, no.
uno utiliza los medios ordinarios de la ciencia médica para resolver los problemas, pero como le digo yo a veces a mis pacientes, incluso pacientes que desesperados por su situación médica no tienen respuesta, yo les digo, ¿quién soy yo para ponerle esposas a las manos de la misericordia de Dios? O sea, este, que no es el punto, ¿no? O sea, porque aquí yo no estoy hablando de mi creencia personal, estoy hablando de temas de ética médica, ¿no? Entonces, eso es lo interesante aquí, ¿no? Ya. Bueno, les recuerdo si tienen alguna pregunta, pueden hacerlas en el icono de la interrogación. Recomendaciones a las personas familiares que tienen casos complejos y que los llevan a pensar que hay una salida, el descanso rápido de quien sufre. Mire, en medicina está más que documentado lo que se llama el síndrome del cuidador. Ajá. El síndrome del cuidador se ve sobre todo en pacientes, en personas que atienden personas con enfermedades crónicas debilitantes y degenerativas que indefectiblemente en algún momento van a terminar con el fallecimiento del paciente. Ujú. Demencia, procesos oncológicos agresivos como ciertos tumores del sistema nervioso, leucemias, linfomas, etcétera. Yo creo que en estos casos tienen que haber redes de apoyo. Y redes de apoyo no es solamente la enfermera que me cuida a mi familiar mientras yo voy al trabajo porque no tengo quien me lo cuide, sino, eh, mire, nuestro sistema de salud a nivel global, pero voy a hablar de Chile específicamente, y es una realidad que también ocurre en Venezuela. Nuestro sistema de salud está diseñado para curar gente, entre comillas, ¿verdad? El que va con una apendicitis va al hospital y se opera y se cura, o el que va con una fractura va al hospital y se cura. Pero nos hemos olvidado de nuestros pacientes que no se van a curar y que van a morir. Yo creo que deberían existir instituciones como las hay en España, por ejemplo, la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios tiene hospitales en España para personas con condiciones médicas que están fuera de todo alcance terapéutico, en el que están cómodas, atendidas, respetadas, alimentadas, sin dolor y esperando pues que Dios, la vida, el cosmos, el karma, lo que usted quiera ponerle de apellido, haga que esa enfermedad termine. ¿Entiende? Pero cuando uno se plantea este tema sobre el asesinato, y perdone que utilice este término porque para mí la eutanasia y el aborto no son más que eufemismos o palabras eufemísticas para tapar una palabra que es un asesinato. No puedo evitar de acordarme de ese versículo del libro del Génesis en la que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín respondió, ¿y quién soy? ¿Qué sé? Yo no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Cuando eres médico, eres el guardián de tu hermano. O sea, ahí no hay otra respuesta. Cuando eres médico no puedes responder como Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? No, no. Por el hecho de ser médico lo eres, ¿no? Y si no eres consciente de eso, mejor dedícate a otra cosa.
Bueno, gracias, doctor Urea, por tan maravillosa explicación que ha dado para cada una de las preguntas que le he formulado. Me siento muy orgullosa de ser tu madre, o ahora sí lo digo, muy orgullosa. Te admiro y te amo. Y sé que este live quedará para servirle a muchas personas que sé que van pasando por problemas familiares severos y que ojalá las palabras que hayan escuchado les puedan servirle para hacer más sobrellevadera su cruz, siendo que tienen familiares que quizás no puedan tener muchas opciones, aunque Dios siempre tiene la última palabra. Por eso de que los milagros también pueden existir. Muchas gracias por el tiempo y a todas las personas que se han reunido en este live, les quiero agradecer su presencia y muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, porque sé que es una situación importante para ti en este instante y te agradezco que me hayas apoyado en esta iniciativa. No sé si quieres despedirte de las personas que te han acompañado durante este live con un mensaje final. Y Bueno, yo espero que las personas que hayan estado aguantando esta perorata durante este tiempo de un tema que puede ser bastante esotérico para algunos, en el sentido de que la bioética no es solamente algo técnico desde el punto de vista médico, sino también incluye filosofía, teología, etcétera, ¿no? Eh, yo solamente le digo una cosa. El holocausto, y es un tema al que yo he dedicado mucha parte de mi vida a estudiar, o sea, como yo siempre digo, la mitad, y mi madre que vive conmigo puede dar razón de ello, la mitad de mis libros son de historia y la otra mitad son de cirugía. Este, comenzó cuando un cabo austríaco de dudosa salud mental Adolfo empezó, Hitler. empezó a decir que en Alemania habían Untermenschen, subhumanos. Cuando yo digo que un embrión no es humano, cuando yo digo que un paciente con una demencia avanzada que ya ni siquiera se acuerda de tomar agua, no es humano. Cuando yo digo que un niño con una malformación congénita que puede ser compleja, no es humano. Cuando yo digo que un paciente con una enfermedad degenerativa del sistema nervioso llega un momento que deja de ser humano. Yo le digo a la persona que piensa así, le está haciendo el juego al caballero del bigotico. ¿Oye? Así que Entonces, consagremos la vida, porque la vida es para consagrarla y para buscar remediar todos los dolores que, como dijo Adolfo, ¿cuál decisión en la vida no es dolorosa? La gran mayoría de las decisiones que tomamos conllevan dolor, pero no por ello debemos detenernos, sino todo lo contrario, enfrentarlas acompañada, como bien lo y dijo un tema, también y un tema que no se discutió y con esto sería bueno ya ponerle un ok, punto final a ok, esto, es el del ensañamiento terapéutico, ¿no? ok, Que, que es la otra cara de la moneda de la eutanasia, ¿no? ujú, Ejemplo clásico. Llega una señora de 80 años a una sala de urgencias con un infarto masivo, un infarto coronario, no estoy hablando, ¿no?
postrada, que no es candidata a ningún tipo de tratamiento quirúrgico o hemodinámico, y va a una unidad de cuidado intensivo y se entuba, y está, y está, y está, y la familia te dice, doctor, no la deje ir, doctor, no deje que muera, doctor, no deje que está no sé qué. Mire, mi maestro quirúrgico, que ya no está acá, y que no hay día que no lo recuerde cuando yo empuño el bisturí, que es que era el doctor Ulises Marcano, lo primero que a mí me enseñó, porque yo, como todo cirujano joven, fui víctima de ese ensañamiento terapéutico de que no, porque a mí no se me va, porque ya a mí no se me muere, porque yo soy no sé qué. No se me olvida un día en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Maracaibo pasando revista con un paciente que habíamos operado varias veces y que ya me dijo, mi hijo, aprenda a respetar la dignidad de la muerte. Aprenda que el bisturí a veces hay que guardarlo. Entonces, eso tampoco es ético, el estar y dar y dar y dar. Hay que saber cuándo retirarse, lo cual no significa un nihilismo terapéutico, lo cual no significa, no, ya no voy a hacer nada que el paciente muera, ¿no? Pero sí saber de que ya sin esfuerzos terapéuticos no están brindando ningún tipo de eh, solución real, y que por el contrario lo que están es alargando una agonía que es distinto a una eutanasia, ¿eh? Y esto es esto es, cuando yo digo eutanasia, es que yo le voy a inyectar a un paciente algo para que haga un paro cardíaco y se muera. Prolongar una agonía es simplemente no seguir administrando tratamientos médicos que ni van a mejorar al paciente, ni van a afectar el curso de la enfermedad, y por el contrario, ahí sí va a tener una vida miserable. No sé si O sea, explico el pero concepto relacionándole con el adecuadamente. proceso, la está relacionando con el proceso quirúrgico, en el acto quirúrgico. Por ejemplo. Ok. No como cuidados paliativos, no, es otra No, cosa. para nada, no, Ok. no como cuidado Por eso quiero paliativo. Por aclararlo. ejemplo, ahora, en ese ejemplo del cuidado paliativo, tengo un paciente que tiene eh, un cáncer, por poner un ejemplo, de hígado con metástasis a pulmón, o de mama con metástasis a pulmón, a cerebro, a hueso, y que por el curso de su enfermedad hace una insuficiencia renal que amerite tratamiento dialítico. No tiene sentido llevarlo a diálisis, porque ni la diálisis le va a quitar las metástasis. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ni tanta quimioterapia les va a quitar la metástasis tampoco, a ese nivel ya. Exactamente. Pero yo sí puedo darle medicación para el dolor, asegurar que esté hidratado, asegurar que esté nutrido, y que cuando tenga que marcharse, pues se marche con la mayor comodidad posible y paz posible. Y ya con eso creo que podemos dar por terminado esto. Bueno, muchas gracias, doctor Brea, gracias a todos, feliz noche, Dios los bendiga, los ampare y los guarde y recuerden, consagremos la vida, que la vida es para vivirla, aun cuando a momentos se torne un valle de lágrimas. Gracias, Adolfo, te amo, gracias por tu tiempo. Hasta luego. Gracias a todos.